parece si vamos a la Biblia y vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 19 al 22? Y dice así: cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, Señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo: tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo: esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Cierra tus ojos y hagamos una oración. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos hables, que tu palabra nos desafíe y nos inspire a ser más como tú. Señor, no queremos conformarnos a una manera de vivir, no queremos conformarnos solamente a una forma de vida, sino que queremos ser cada día más como tú. Y pon una mano en tu corazón y dile: Señor, háblame, transfórmame y úsame en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todo gracia incontenible dice. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Para la gente que anota, el mensaje el día de hoy se titula: póngale sal. Póngale sal. Y mira, acabamos de leer una de las historias más random en la Biblia. La Biblia está llena de cosas curiosas. La Biblia está llena de historias locas. Y mira, yo no sé si alcanzaste a ver todo el contexto de lo que estamos leyendo, pero los habitantes de Jericó van con el profeta y le dicen: oye, necesitamos que hagas algo, porque ellos identificaban que él era el hombre de Dios. Y dice: necesitamos que hagas algo porque nuestra agua es amarga, nuestra agua es mala y nuestra tierra no produce frutos. Y yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuántas veces no has sentido que te estás esforzando mucho, pero lo que estás haciendo no da fruto? Fíjate que el versículo, si podemos regresar tantito al versículo anterior, dice que la tierra estaba en una muy buena ubicación. Mira, dice: esta ciudad está situada en un entorno ¿cómo? O sea, era bonito el lugar, casi como Tláhuac, ¿no? Pero dice que las aguas no eran buenas y la tierra no estaba produciendo fruto. Yo me puedo imaginar a la gente de Jericó esforzándose, trabajando la tierra, trabajando su ganado, trabajando absolutamente todo, y las cosas no estaban funcionando. Yo te pregunto: ¿cuántas veces te estás esforzando mucho, estás echándole todas las ganas, estás echándole todos los kilos, pero las cosas no están resultando como tú lo imaginas? Y para darte un poquito de contexto, el problema no tiene que ver con lo que estamos leyendo específicamente. El problema tiene que ver con muchos años atrás. Jericó es la ciudad que todos conocemos, que se dieron 13 vueltas. Dieron una vuelta durante 6 días y el séptimo día dieron 7 vueltas, 13 vueltas en total. Y el Señor le dijo al pueblo de Dios: rodeen la ciudad y en el último día den 7 vueltas, y al final de la séptima vuelta hagan sonar las trompetas, hagan sonar los shofares, den gritos de guerra, y entonces los muros caerán. Y las murallas cayeron. ¿Todos conocen esa historia? Si lo ubicamos, es una historia increíble, ¿no? Y es otra historia random. ¿Cómo pueden caer los muros de una ciudad solamente por medio de la obediencia? Y eso es algo que yo quiero enseñarte el día de hoy. Que a veces nosotros nos esforzamos demasiado, pero el esfuerzo no es suficiente si no estás siendo obediente. O sea, puedes esforzarte, puedes echarle todas las ganas del mundo, puedes pararte desde temprano, irte a dormir hasta la noche para que las cosas funcionen,
Pero si tu esfuerzo no va acompañado de obediencia, no vas a poder perdurar por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que quiere el día de hoy el Señor? El día de hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos obedientes. ¿Por qué? Porque si no, nuestras aguas se van a amargar y nuestra tierra no va a dar fruto. Lo que nosotros hacemos no va a fructificar, nuestro trabajo no nos va a rendir. Y hay gente que se justifica y dice, no, es que, pastor, yo si no trabajo, no como. Y entonces yo no te estoy diciendo que no trabajes, yo te estoy pidiendo que seas obediente al mandato del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿por qué Jericó es una ciudad que no está fructificando? ¿Por qué Jericó es una ciudad que sus aguas son malas? Y no sé si viste el contexto del primer versículo, pero Eliseo dijo, cuando las aguas queden purificadas ya no habrá más muerte. O sea, la gente moría por el agua que estaba tomando. Y esa es otra cosa que te quiero enseñar y te pregunto. El agua es figura del Espíritu Santo. Es figura de la presencia de Dios. Yo te pregunto esto, ¿qué agua estás tomando? Porque a lo mejor no estás tomando el agua de Dios. Y a lo mejor todo lo que está a tu alrededor se está muriendo. Pero no porque seas una mala persona, simplemente porque no has decidido ser obediente. Oh, sé que es un mensaje fuerte. Ahora te decía, el contexto de todo esto lo vamos a ver en Josué, en capítulo 6, versículo 26. Y dice así: después de la destrucción de Jericó, Josué les advirtió a los israelitas: nadie deberá edificar de nuevo la ciudad de Jericó. Cualquiera que trate de hacerlo caerá bajo un terrible castigo de Dios. Si alguien intenta reconstruirla, Dios hará que mueran todos los hijos de esa persona. Ahora, tenemos que aprender, cuando leemos la Biblia, tenemos que aprender a leer entre líneas. Nosotros lo que estamos leyendo en Reyes ya es una ciudad reedificada. La ciudad ya existe. La ciudad ya fue otra vez reconstruida. Tiene habitantes. Pregunta, ¿cómo estaban las aguas? Contaminadas, estaban amargas. Gente moría y ganado moría a causa de las aguas. Ahora, ¿cómo era la tierra? Era agradable a la vista, pero no daba fruto. No sé si te logras dar cuenta de cómo hay una conexión entre ese versículo de Reyes y este versículo de Josué. ¿Por qué? Porque dice claramente: el que intente reedificar, reconstruir la ciudad, va a caer una maldición sobre eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, ¿quién se le ocurrió reedificar Jericó? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Les dije que el mensaje de hoy está cargado de mucha Biblia. Dice: fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Y aquí viene lo tremendo. Recuerda lo que decía Josué: cualquiera que intente reconstruir Jericó, todos sus hijos van a ¿qué? A morir. Y mira lo que sucede. Dice: poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, a su primogénito, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Yo me puedo imaginar a él diciendo, porque quiero que sepas que cuando la ciudad fue destruida a cuando fue reconstruida, pasaron siglos. Y yo me puedo imaginar a él diciendo: patrañas lo que dijo Josué. Porque ya habían pasado, ¿qué? Cientos de años. Miren, simplemente,
¿Cuántos años tenemos como un país independiente? 215 años. Y muchos de nuestras generaciones ni siquiera saben quiénes son los héroes de la patria. El otro día le pregunté a algunos adolescentes, dime héroes de la independencia. No se lo saben. ¿Vieron el grito? Cambiándoles los nombres, ¿no? Nada más faltó que dijeran Leonel Vicario y Porfirio Díaz, ¿no? O sea, súper mal. Hizo Josefa Ortiz de Pinedo, no puede ser, o sea. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de eso? 215 años. Y vivimos en una época en donde tenemos bastante información. Imagínate esa época, donde era difícil transmitir la información. Yo me imagino que él conocía las consecuencias de reedificar la ciudad, pero le valió. Ahora, yo en él veo a un hombre testarudo. ¿Por qué? Porque comienza a hacer los cimientos, o sea, ni siquiera habían levantado bardas, simplemente están haciendo los cimientos. ¿Y qué sucede con su primogénito? Se muere. Eso era una primera alarma para decir, oh, creo que tengo que parar. Pero él no entiende. Y dice que termina la ciudad y cuando está poniendo las puertas, su segundo hijo muere. Solo tenía 2 hijos. Su descendencia llegó hasta ahí. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuántas veces Dios te ha mandado a hacer algo y somos tan testarudos que caminamos en la dirección contraria y todo a nuestro alrededor se comienza a derrumbar? Creo que es tiempo de que nos sentemos un momento a reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Ahora yo me hago una pregunta, porque la verdad es que tiendo a ser muy analítico cuando leo la Biblia. ¿Por esta situación Jericó quedó maldita? Solamente porque Dios lanzó una palabra a través de Josué para que la tierra no fructificara y las aguas fueran malas. ¿Solamente fue por eso? ¿Esa es la consecuencia? Y me doy cuenta que no. ¿Dónde está el meollo del asunto? Bueno, la clave de todo esto está en Deuteronomio capítulo 28 y todo el capítulo, pero solamente vamos a leer unos cuantos versículos. Todo el capítulo 28 es la clave. Fíjate lo que dice Deuteronomio 28:1. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, ¿en qué? En todo. ¿O solo en unas cosas? En todo. Y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy. El Señor, tu Dios, te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Y entonces vamos a ver ahí en todo el capítulo 28 hasta el versículo 14, bendiciones. Si haces esto, te voy a bendecir. Si haces aquello, voy a fructificar tu trabajo. Si haces aquello, tus cosechas van a ser grandes, van a ser abundantes. Todo lo que hagas te va a salir bien. Vas a prosperar en todo lo que hagas. Vamos a ver la bendición. Siempre y cuando decidamos ser, ¿qué? Obedientes. Y luego la cosa se pone un tanto turbia. Versículo 15 al 19. Fíjate. Dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán, ¿qué? Malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Y ahí le quise parar, porque lo que sigue hacia adelante son exactamente 48 versículos de maldiciones. 48. Mientras que de bendiciones fueron 13 versículos. Y de las maldiciones no son 48, o sea, 48 los que siguen. En total son más de 60 versículos hablando de las consecuencias acerca de la maldición. Y entonces yo puedo ver que Jericó queda maldita
porque no estuvieron dispuestos a escuchar a Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, el pueblo de Dios atravesaba tierras, pero no les declaraban la guerra a las tierras que iban pasando. Mandaban personas con cartas hacia los gobernantes y les decían: permítanos pasar libremente por su territorio, solamente tomaremos agua para nuestros animales y un poco de comida, pero permítanos pasar de largo. ¿Y saben qué era lo que pasaba con la mayoría de las ciudades que pasaban? Les decían que no. Y levantaban un ejército e iban a la guerra. Jericó no es la excepción, es una ciudad amurallada. Y entonces, como se oponen a Dios, ¿cómo queda esa ciudad? Queda maldita. Y entonces, no sé si logra ver toda la historia de lo que te estoy contando. Es bien difícil resumir tanta historia en solamente 30 minutos. Pero quiero que lo veas. Una ciudad que fue destruida, que quedó maldita a causa de la desobediencia a Dios. Una persona que intenta reconstruirla, la reconstruye, sus hijos mueren, pero es desobediente al Señor. ¿Y cómo se encuentran los habitantes de esa ciudad después de ser reconstruida? Se encuentran en graves problemas. ¿Por qué? Porque tenían que viajar kilómetros para poder tomar agua que fuera buena. Porque tenían agua. La tierra, bueno, el lugar era agradable a la vista, pero el agua era como amarga. Y a causa del agua moría el ganado, morían personas, y la tierra no producía fruto. Gente vivía ahí, pero tenía que trasladarse mucho para poder trabajar. Casi como hoy en día, ¿no? Los que vivimos en esta zona, tenemos que trasladarnos a lo mejor a otro lugar para poder trabajar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros nada más nos movemos en transporte público. Ellos tenían que cargar sus granos, sus cultivos, a pie, o a lo mejor en algún animal. Y entonces yo estaba meditando en todo esto y decía: ¿no será que a lo mejor no nos está yendo como nosotros queremos porque no estamos dispuestos a ser obedientes a Dios? Ahora, ¿cómo soy obediente a Dios? Para los adolescentes y los jóvenes, ser obediente a Dios se ve de la siguiente manera. ¿Eres obediente a tus padres? No les gustó, lo sé. Ahora, no solamente aplica para los adolescentes. A lo mejor ya eres un joven de más de 30 años que sigue viviendo en casa de sus papás. ¿Cómo se ve tu obediencia a tus padres? Sé que a lo mejor las condiciones son distintas porque ya estás trabajando o a lo mejor estás terminando tu carrera, pero al final del día, bendición es la consecuencia de la obediencia. Entonces yo tengo esa pregunta: ¿qué tan obediente eres? Ahora, para los adultos, ¿cómo se ve la obediencia? ¿Se sujetan los unos a los otros en su casa? Porque a veces uno piensa: yo soy el hombre del hogar, soy la cabeza, mujer, sujétate. Pero no han leído lo que dice literalmente un versículo antes. El versículo comienza de la siguiente manera. Dice: sujétense los unos a los otros. En un hombre se ve de la siguiente manera, en una mujer se ve de la siguiente manera, en los hijos se ve de la siguiente manera, en los trabajadores se ve de la siguiente manera, pero sujetémonos los unos a los ¿qué? A los otros. Yo te pregunto, yo sé que a lo mejor es el proveedor de tu casa. Si no lo eres, te animo a que seas el proveedor de tu casa, porque dice la palabra de Dios que el que no provee para los suyos, ¿lo han leído? Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero a lo mejor eres el proveedor de tu casa y dices: ya trabajé, ya hice mi parte, hice mi chamba. Sí, pero ¿con qué actitud llegas a tu casa? ¿Llegas con una actitud de servicio o llegas con una actitud de sírvanme? Ouch. Por eso les decía, obediencia es complicado, obediencia es difícil. Y la historia que estamos viendo revela muchísimo acerca de la obediencia. Ahora,
hay buenas noticias. Ahorita vamos a avanzar hacia ellas. No quiero que te quedes con esto. Solamente ahorita creo que Dios nos está desafiando. Por otro lado, ¿cómo eres para atender al que está proveyendo en la casa? Todo lo que acabamos de leer es una historia tremenda, pero que queda invalidada con el siguiente capítulo que vamos a leer. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 2 al 3. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, 2 capítulos después, me encanta porque ya lanzó bendiciones, luego las maldiciones, y este capítulo invalida todo lo previo. De verdad me encanta. Dice, si tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios, ¿qué? Te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Y ahí te va, nada más hubo un amén. Pero quiero decirte esto: a lo mejor te encuentras viviendo las consecuencias de la desobediencia. A lo mejor estás trabajando como loco y tu tierra no está dando fruto, pero hoy el Señor te dice, si te atreves a volver, te voy a devolver el bienestar, te voy a extender mi amor, mi gracia, mi misericordia, y vas a prosperar en todo lo que hagas. Yo no sé si logras ver esto, pero muchos a veces se quedan con, oh, Dios es un Dios malo, Dios es un Dios que castiga, Dios es un Dios que hace esto. Fíjate cómo 2 capítulos después el Señor invalida todo lo anterior. Y dice, ok, ya la regaste. ¿Por qué es lo que está pasando? Te apartaste de mí. Estás viviendo las consecuencias de la desobediencia. Pero el deseo de Dios no es maldecirte. El deseo de Dios es tu bienestar. El corazón de Dios es que seas bendecido. El corazón de Dios es que seas prosperado. ¿Qué es lo que Él espera? Que regreses a Él. Puedes venir a la iglesia, pero estar lejos de Dios. Puedes ser un buen ofrendador, un buen diezmador, una persona generosa, y Dios te bendice porque lo que Él dice se cumple, pero tu corazón está lejos de Él. ¿Qué quiere Dios? Que regreses de tus viejos y de tus malos caminos, que te vuelvas de tu desobediencia. Así que quiero que te tomes 30 segundos o un minuto y medites por qué cosas duras has atravesado en toda esta temporada. ¿Cuál es el proceso? ¿Te robaron el carro? ¿Te dieron un balazo? ¿Te asaltaron? ¿Estás metido en un pleito legal? ¿La novia te dejó? ¿Estás teniendo problemas en tu matrimonio? ¿Estás en una crisis familiar? ¿Tu economía no es lo que espera? ¿El banco te está cobrando tus deudas? Quiero que sepas que todo lo que te está pasando no es porque Dios no te ame. Tal vez lo que estás viviendo, tal vez lo que estás pasando es la consecuencia de las malas decisiones que has tomado en el pasado, pero hoy Dios te dice, quiero que tu corazón vuelva a mí, porque deseo bendecirte, deseo levantarte, deseo llevarte a nuevos niveles, deseo hacer algo grande de ti. Y regresamos al versículo del principio, porque hay algo específico que sucede ahí. Los habitantes de Jericó fueron a buscar al profeta, le pidieron que hiciera algo porque sus aguas eran malas y su tierra no da fruto. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20. Y dice, Eliseo dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que, ¿qué? Que se lo llevaron. Ahora, pregunta, ¿cómo era el recipiente?
Una vez más, ¿cómo era el recipiente? Este es el primer principio que te quiero enseñar el día de hoy. Solo un nuevo comienzo abre la puerta para experimentar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuál es el problema? Que no queremos a veces nuevos comienzos. ¿A quién le gusta volver a empezar? ¿Quién en su sano juicio, si te dan la opción de ser bendecido, pero perderlo todo el día de hoy, la tomaría? La mayoría diríamos que no, porque a nadie le gusta perder. Pero yo entiendo que para poder experimentar lo nuevo de parte de Dios, necesito renunciar a lo viejo. ¿Sabes por qué Dios quiere un recipiente nuevo? Que seas un recipiente nuevo. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tal vez la regamos el día de ayer, pero como volvimos el día de hoy al Padre, la misericordia es nueva. ¿Y qué está esperando Dios? Está esperando un nuevo comienzo. Está esperando que nuestra vida sea totalmente diferente. Ahora, quiero que medites en esto. ¿Qué te pasó en el pasado que fue duro, pero que a lo mejor no has logrado avanzar de como estaba? ¿Sabes por qué? Porque no estás queriendo ser obediente a Dios. He platicado muchísimas veces, no con gente de Gracia Incontenible, con de otras iglesias. He platicado con gente que dice, no, pastor, ya entendí. Pero la vida que llevan sigue siendo, ¿qué? La misma. Decir, ya entendí, y seguir caminando de la misma manera es no entender. Tal vez comprendiste algo, pero no vamos a salir del hoyo si no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Y qué quiere Dios? Una vez más, que regresemos a Él. Dios quiere que regresemos a Él. Ahora, la cosa no se queda ahí. ¿Cómo se llama el mensaje el día de hoy? Póngale sal. El profeta pide un recipiente nuevo y dice, y pónganle sal. Ahora, la sal en el Antiguo Testamento simboliza fidelidad, incorruptibilidad, está ligada a la pureza. Incluso Dios hace un pacto de sal con su pueblo. Todo eso simboliza la sal. ¿Por qué? Porque la sal no es corruptible. ¿Sabías que la sal no pierde su sabor? Los alimentos pueden perder su sabor si te pasas de sal. Y entonces lo pruebas y dices, está salado. La sal nunca, escúchalo bien, nunca pierde su sabor. La sal es incorruptible. Y entonces cuando Dios hace con su pueblo un pacto de sal, literalmente lo que está simbolizando es, yo no me voy a arrepentir de lo que dije. Si Dios dijo que te va a bendecir, ¿qué crees que va a hacer? Lo va siempre y cuando seas obediente. Porque un pacto es de dos partes. Queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Señor, por favor, bendíceme. Y el Señor te dice, ¿qué estás haciendo? Y eso me lleva al siguiente principio que te quiero enseñar. Dios es fiel y no cambia. La pregunta es, ¿refleja nuestra fidelidad esa misma constancia? Porque Él está pactando, Él ya pactó con nosotros. Él ha hecho un pacto incorruptible. Pregunta, ¿qué tan fiel eres? ¿Cómo se ve la fidelidad a Dios? ¿Eres casado? No veas a otras mujeres. ¿Eres soltero? No forniques. No te embriagues. No robes, no hurtes. Ama a tu prójimo. Sé que es un mensaje duro, pero es la verdad. Sí. Es la verdad. En esta temporada yo le decía al Señor, Señor, no sé por qué me estás permitiendo pasar esto.
pero solo una cosa sé: no me quiero soltar de tu mano. Y a veces fidelidad es así. Fidelidad también se puede medir a través de constancia. Si el profeta Eliseo pudiera enseñarnos principios de esta historia, creo que él nos enseñaría 3 puntos. ¿Estás listo para anotarlos? Aquí viene la esperanza, ¿va? Primer principio que nos enseñaría el profeta: nuestra historia nos describe, pero no nos define. O sea, tu historia describe lo que hiciste en el pasado: mujeriego, borracho, usurpador, ratero, ladrón, corrupto. Esa fue a lo mejor tu historia. Pero eso, escúchalo bien, eso no te define. Como dirían los adolescentes, ¿no? A lo mejor migajero, migajera. Eso te describió, pero ¿cuándo crees? En tu pasado. Pero no define tu presente ni tu futuro. ¿Sabes qué dice Dios? Que eres amado, escogido, perdonado, redimido, más que vencedor, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Solamente es cuestión de que quieras levantarte. Ahora, si quieres, rodéate de gente que te ayuda a levantarte. Lo hablábamos hace 3 domingos. Yo les decía, lo peor que podemos hacer es aislarnos. Porque cuando estamos en el lugar oscuro, cuando estamos pasando por el momento complicado, lo peor que podemos hacer es pasarlo solo. Necesitamos de gente que nos ayude a salir de las situaciones complicadas. Segundo principio que nos enseñaría el profeta: lo que el enemigo lanzó como maldición, Dios lo rompe y lo transforma en bendición. Amén. ¿Checaste cómo el capítulo 30 invalidó todo lo que pasó antes? Así que quiero que sepas, Dios tiene el poder de romper maldiciones. Porque a veces caminamos la vida diciendo, y me he topado con cristianos que así piensan: soy la consecuencia del pecado de mis padres. Las maldiciones generacionales. Soy un borracho de primera porque mi bisabuelo fue borracho, mi abuelo fue borracho, mi papá fue borracho, y por lo tanto hay un espíritu dentro de mí de embriaguez. De verdad, algunos así viven. No, es que yo no puedo vivir en santidad y necesito fornicar porque toda mi familia fue fornicaria. Todos fuimos concebidos en pecado. Deja de pensar de esa manera. Si algo bueno pudiera tener una maldición, es que puede ser rota en el nombre de Jesús. Ahora, escúchame, no estoy minimizando al enemigo. El enemigo tiene poder, pero Dios es más poderoso. Y eso es lo que quiero que sepas: Dios es todopoderoso. Y tercer consejo, y con este cierro. Tercer consejo que nos diría el profeta. Dice: podemos cambiar el rumbo al hablar fe y esperanza sobre nuestra vida y la de los que nos rodean. ¿Qué es lo que hablas sobre tu familia? ¿Qué es lo que hablas sobre la gente que te rodea? Nos va a ir mal. Lo dijeron al inicio del año en la proclamación profética: un año difícil. No, en serio, ¿qué estás hablando sobre tu familia? Ahora, no por el hecho de que lo hables quiere decir que va a suceder, no, pero cuando lo hablas alineas tu corazón con el corazón de Dios. Voy a pasar pruebas, sí, pero voy a salir más que vencedor de ellas. Voy a atravesar por la tormenta, pero la tormenta no me va a hundir. Voy a salir a flote porque Dios está conmigo. Estoy pasando por una situación complicada y difícil, pero no me voy a soltar de la mano de Dios, porque Dios es absolutamente mi todo. Entonces, iglesia, es momento de empezar a declarar vida sobre nuestras vidas, a declarar vida sobre la gente que nos rodea. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo y son la sal de la tierra. Tal vez tu familia necesita sal.
¿Y sabes quién es esa sal? Tú. Tal vez tu trabajo necesita sal. Tal vez tu familia necesita sal. Tal vez tu escuela necesita sal. Tal vez tu trabajo necesita sal. ¿Sabes quién es la sal? Tú. Póngale sal. Ponle sal a tu familia. Y a lo mejor ahorita te encuentras peleando con tus pensamientos en el decir: no soy perfecto. Mi vida a lo mejor no está reflejando una buena temporada. Pero quiero que sepas esto: Dios no está esperando perfección. Dios está esperando tu obediencia. Y la obediencia también da tropezones. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Así que, iglesia, vayamos y seamos sal. Si sientes que has caído, es momento de levantarte. Levántate y sé valiente. Levántate y pelea la buena batalla. Levántate y sigue adelante. No te des por vencido. Somos más